Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos a una extraordinaria invitada. Ella es Cristel Rosales, actualmente coordinadora del programa de justicia en México Evalúa. Bueno, ella también es maestra en economía por la Universidad de Phillips, en administración pública por la Universidad de Bergen y licenciada en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE. Cuenta con diversos estudios y especializaciones en materia de derechos humanos, internacional humanitario, género, análisis estratégico, innovación y apertura institucional. Nuestra querida Cristel nos va a explicar sobre este tema tan relevante en materia de impunidad, que tuvo oportunidad de encontrar nuevos hallazgos de México Evalúa. Querida Cristel, bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues siempre va a ser un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia que les escucha parte del trabajo que hace México Evalúa. Déjame platicarles rápidamente que México Evalúa es una organización civil. Tenemos 14 años de existencia. Y en esos 14 años, pues nos hemos dedicado a estudiar los grandes temas públicos en México. Estamos convencidas que una manera de contar con un mejor Estado de Derecho, de transformar la manera en la que interactuamos gobierno y autoridad, es justamente a través de información y a través de la participación ciudadana. Desde ahí, nosotras tenemos ya 10 años realizando este ejercicio de un marcaje sumamente riguroso a la justicia penal. No sé si quienes nos escuchan recordarán que hace unos años iniciamos la transformación de un sistema, digamos, tradicional, que era, pues, por lo general opaco, donde los ciudadanos no nos enterábamos de qué pasaba con los casos, de cómo se armaban los expedientes, no sabíamos ni siquiera qué juez o juez estaba llevando nuestro caso. Y esta transformación de la justicia penal pues buscó dar publicidad, preservar los derechos tanto de personas víctimas como de personas imputadas, entre otros elementos que ahora les platicaré. Y desde hace 10 años pues estamos realizando una evaluación que nos permite saber qué tanto vamos en ese camino, si hemos podido avanzar, si hay todavía retos pendientes. Este hallazgo pues abarca el periodo 2022. Estamos actualmente presentando esos datos. En resumen, les podría platicar a todas y todos. Observamos que hay un gran pendiente en términos de justicia y justamente creo que nadie me dejará mentir que es una de las mayores demandas de la población. O sea, realmente me parece que es un tema muy importante, que es un tema que la verdad es que en materia de impunidad en el país hay bastantes desafíos, porque tenemos entendido que más del 90% de la población que sufre algún delito no lo denuncia, y por lo mismo estos altos índices de impunidad, en el cual menos del 1% de los pocos casos que son denunciados son resueltos, y ello, bueno, también nos invita a reflexionar si este porcentaje tan bajo, que es del 1%, fue resuelto de manera eficaz, y por lo mismo, bueno, tenemos sobrepoblación en los centros de reclusión. Pero tú síguenos platicando, querida Cristel. No, justamente creo que tocas varios de los puntos que son importantísimos para cualquier persona que busque entender de qué va la justicia y qué podemos hacer para transformarla. Uno de los aspectos importantes que acabas de mencionar tiene que ver con la llamada cifra negra, aquellos delitos que ocurren y que como ciudadanos experimentamos, pero en los cuales no acudimos a la autoridad a denunciar, ya sea por temor a represalias, ya sea por una expectativa de, bueno, mi caso no se va a resolver, ¿para qué voy a levantar una denuncia al Ministerio Público? Un gran porcentaje de estos delitos, como ya bien comentas, no llegan al conocimiento de las autoridades, y esto es un elemento que nosotras no dejamos de mencionar. La cifra negra en un periodo de 10 años no ha variado ni un punto porcentual. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 delitos que se cometen, 92 no llegan a las autoridades.
Aquí somos los ciudadanos quienes nos quedamos con la afectación, con el costo que haya implicado el delito, además, obviamente, del temor, de la manera en la que un delito puede cambiar la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en la sociedad. Ahí tenemos ya una brecha importante y uno de los grandes pendientes por parte de las autoridades de cómo acercarse a la ciudadanía. Y otro de los puntos que es un poco el acercamiento que hemos buscado hacer desde México Evalúa tiene que ver con aquellos delitos que sí fueron denunciados, aquellos ciudadanos que sí acudieron a la autoridad para pedir un auxilio. De estos delitos, de cada 100 que son denunciados, 96 no reciben una respuesta. Es decir, solo 4 reciben una resolución. Y esto es justamente algo que tenemos que transformar por completo y que estos casos no fueron investigados, no llegaron ya sea a través de un procedimiento abreviado o a través de un juicio, no llegaron a una sentencia. En ningún momento un juez tomó una decisión sobre esos casos. Tampoco hubo una reparación del daño. Tampoco hubo otro mecanismo de mediación, de conciliación. Esto sí es una llamada de atención a todo el Estado mexicano, porque ¿de qué manera podemos esperar que la ciudadanía acuda a las autoridades a denunciar si tenemos tal nivel de delitos que, si bien fueron denunciados, no recibieron una respuesta por parte de la autoridad? Una Sí, duda, perdona que te interrumpa, pero por ejemplo, aquí me haces cuestionar a qué se debe esta falta o ausencia de resolución de las autoridades del Estado mexicano, es decir, de las fiscalías, del sistema de justicia, de las autoridades jurisdiccionales y también que la ciudadanía ya no tiene confianza en las autoridades para ir a denunciar. ¿Hay algún contexto, algún hallazgo al respecto del por qué está fallando esa comunicación, resultado para generar y tener esos altos índices de impunidad, de falta y carencia de acceso a la justicia y de resoluciones que tengan los que buscan acceso a la justicia? Sí, por completo. O sea, de hecho, el estudio que realizamos pues apunta a varias de las causas que tenemos que atender y que mientras no sean atendidas, pues estos niveles de impunidad van a seguir prácticamente igual. Antes de entrar a ellas, solo déjenme justamente retomar uno de los puntos que nos preocupó muchísimo. En México Evalúa llevamos 5 años midiendo la impunidad y en esos 5 años la impunidad se ha mantenido en niveles pues prácticamente arriba del 90%. Puede ir fluctuando, pero lo cierto, y ya lo comentas ahora, si no atendemos las causas del problema, este va a seguir. Y un segundo punto antes de entrar a estas causas, que también nos refleja parte de la explicación. Cuando nosotros analizamos la impunidad por delito, es decir, qué pasa en casos de homicidios dolosos, en casos de feminicidio, de desaparición, de violación, prácticamente nos encontramos con la misma respuesta. Una impunidad en homicidio de 95%, en desaparición de 96%, en violación de casi 94%, abuso sexual 96%, extorsión 96%, entre varios delitos. Ahora no voy a entrar, digamos, a detalle a cada uno de ellos. Pero ¿esto qué nos está diciendo? Que los delitos que más afectan a la sociedad y a la ciudadanía no están siendo resueltos. Y no es una cosa menor de alguien que quizá se robó un objeto de menor valía en una tienda de autoservicio. Aquí estamos hablando de los grandes fenómenos que nos están afectando nuestra vida, nuestra libertad, nuestra seguridad personal. Ahora sí, algunas de las causas que hemos encontrado. Una de ellas atiende el presupuesto y la carga de trabajo en las instituciones que están encargadas de resolver estos delitos. Entiéndase, por ejemplo, las fiscalías, los tribunales, las comisiones de víctimas que están ahí para apoyarnos y asesorarnos, o bien también incluso las defensorías públicas. Aquí estamos encontrando que año con año estas cargas de trabajo se van incrementando. Por ejemplo, un fiscal que tiene que desarrollar la investigación de los casos atiende en promedio 181 casos. Esto prácticamente es inviable.
cómo le puede prestar atención a la vez, de forma simultánea, a 181 casos. O bien una persona juzgadora, juez, jueza, que atiende en promedio también de manera simultánea 335 casos. O un perito, que los peritos aquí son quienes desarrollan el trabajo científico, quienes hacen justamente la investigación y recaban las pruebas para poder pues llevar los casos a un juicio. Estos peritos pues atienden en promedio más de 460 solicitudes del servicio. Ese es un primer punto que sí no podemos pues dejar de mencionar porque nos está afectando fuertemente, y otro de los elementos que ya comentaba tiene que ver con el presupuesto. Vamos a hacer una breve pausa y regresando también, como nos dices en este punto, quedarnos aquí y abordar el tema presupuestal. Sin duda has abordado temas muy sensibles, muy importantes de visibilizar. ¿Cómo es que en delitos tan complejos como homicidios, como abuso sexual, extorsión, existe tanta impunidad? En todos son más del 90% de impunidad. ¿Y cómo es que hay una sobrecarga laboral para el sistema de justicia? Y también el tema de la profesionalización de las personas que integran las fiscalías, ya sea de los estados o de la República. Pero regresamos en unos minutitos y continuamos con este tema tan sensible, tan importante. No le cambien y regresamos en breve. Estamos con Cristel Rosales. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles nuevamente a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que tenemos disponible para todas y todos ustedes. Y como platicábamos en la primera parte de este programa, tenemos como invitada a Cristel Rosales, quien actualmente es coordinadora del programa de justicia en México Evalúa. Y nos estaba platicando en esta primera parte del programa cómo es que más del 90% de los casos en México no se denuncian, cómo es que existe impunidad en los delitos que se cometen, como en los homicidios, abuso sexual, extorsión, vaya, delitos que son muy sensibles para la población mexicana. Ya no hablemos de delitos menores, pero vaya, los más complicados o los más evidentes en los que estamos inmersos como población, pues hay altos índices de impunidad aunado al bajo porcentaje de resolución. Nos comentaba que es del 1% aproximadamente, o menos del 1% de los casos que se resuelven, y esta carga de asuntos excesivos que tienen que resolver las y los jueces, las autoridades del Estado mexicano por el lado jurisdiccional, y que evidentemente pues sí constituye no solamente un rezago, sino también un desafío, aunado a que también las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República pues necesitan tener a personal especializado y profesionalizado, justamente porque se encargan de las carpetas de investigación, del análisis, de la búsqueda de elementos, de pruebas. Es decir, ellos son los que tienen que traer más sensibilidad sobre estos temas. Pero, querida Cristel, ya regresamos de una breve pausa y nos ibas a platicar también sobre el desafío presupuestal. Pues justamente, digamos, las causas de la impunidad son muy variadas. Retomando, hablábamos de estas cargas de trabajo que son impresionantes y que están muy asociadas a la disminución presupuestal. Cada año se han recortado los recursos que se dirigen al sector justicia. Tan solo las fiscalías redujeron sus recursos un 57% del 2021 al 2022, los poderes judiciales un 79%, las defensorías públicas 45% y las comisiones de víctimas 42%. Aquí, pues prácticamente estos recursos sí están afectando la operación porque no se les puede brindar mayor capacitación al personal, no se puede contratar más personal, muchas veces se carecen de tecnologías o de los elementos más básicos para desarrollar investigación, como puede ser gasolina para poder hacer una diligencia de trabajo. Esto es uno de los puntos importantes. Otra de las causas que también explican mucho estos niveles de impunidad, y justo ahora retomando cuando hablabas de los distintos delitos, tiene que ver con una falta de una transformación en el corazón de la justicia, que son las fiscalías.
cada año van a recibir más denuncias, o eso es lo que esperaríamos, que los delitos que ocurren lleguen al conocimiento de las autoridades y reciban una respuesta. En este sentido, necesitan ocupar herramientas que les permitan diferenciar casos que no involucraron quizá pues una grave violación a los derechos humanos o una grave afectación a las personas, casos que se pueden resolver por la llamada justicia alternativa, que es más rápida y que está enfocada en la reparación del daño, o bien otros casos que sí requieren todos los esfuerzos, la maquinaria de la justicia para podernos dar respuesta, para poder encontrar a nuestros familiares desaparecidos. En este sentido, hay herramientas que ya están ocupando algunas fiscalías en otros países que le llaman persecución penal estratégica. Eso todavía nos está faltando en el país y está implicando que prácticamente, así sea un caso pues menor o digamos que no provocó una afectación, tiene el mismo nivel de respuesta que un caso que sí involucró la vida de una persona, que sí involucró su seguridad personal, y esto pues nos está llevando, digamos, al peor escenario, que prácticamente casi ningún caso obtiene una respuesta por parte de las instituciones. Y otro de los elementos solamente que quisiera retomar aquí y que tiene mucho que ver con esta incapacidad de discernir casos graves, casos que se pueden resolver por otras vías, tiene que ver con el tipo de respuestas que dan las fiscalías. De cada 100 respuestas que dan las fiscalías, 60 son mandarlas al archivo, encarpetarlas y esperar a que se hagan de mayores elementos. Ahí tenemos a las familias desarrollando la investigación, llevándole las pruebas a los ministerios públicos, porque muchos ministerios públicos no actúan de forma proactiva para recabar estas pruebas, para realizar la investigación. Esto es pues importantísimo porque no podemos tener ese nivel, digamos, de respuesta en las instituciones donde prácticamente pues en automático archivan nuestros casos y nos mandan al expediente. O bien, en algunos otros casos se determina el no ejercicio de la acción penal por distintas causas. Pero aquí sí necesitamos poder asegurar que las fiscalías, que los ministerios públicos tengan estas guías para saber qué casos requieren una investigación exhaustiva, qué casos no pueden estar mandando al archivo personal o al archivo institucional, porque en realidad esto está significando también ventanas de corrupción para los operadores. Oye, Cristel, el tema no es menor. ¿Por qué? Porque nos explicas que aunado al recorte presupuestal que cada administración pública parece que es mayor hacia el sistema de justicia en México, también nos estamos quedando rezagados en ciencia y tecnología, en la implementación de tecnologías de la información, de comunicación, de nuevas herramientas que pueden servirnos para poder investigar casos, para atender casos. Y otro punto bien relevante, ¿cómo es que hay soluciones alternativas a diferentes casos? Poner la atención a lo que realmente puede requerir más tiempo, más recursos, más energía, más personal, más profesionalización, y que sin duda también nos invitas a reflexionar que, bueno, podemos transitar a la participación de mediadores que también existen en este país, claro, con sus respectivos candados, pero pues el tema de las carpetas de investigación, es decir, todo lo que empiezan a recabar de pruebas en las fiscalías, nos demuestra que hay impunidad, que no se averigua de forma adecuada, que ni siquiera están las herramientas económicas ni profesionales para llegar a buen puerto en cada uno de los casos, y sin duda parece un panorama poco alentador. Pero quisiera preguntarte finalmente, Cristel, así si nos puedes resumir en 2 minutitos, ¿hay propuestas, alguna forma para mejorar esta condición actual? Sí, definitivamente. Digamos, sabemos que puede tomar un tiempo el transformar la justicia penal, pero debe de ser una de las prioridades de cualquier gobierno. Y no solo me refiero al gobierno federal, sino también a los gobiernos locales. Deben de justamente sensibilizarse que sin un sistema de justicia penal sólido que pueda estar dando respuesta, pues prácticamente las condiciones de seguridad y de justicia pues no podrán mejorarse. ¿Cuáles son algunas de nuestras recomendaciones y de puntos que consideramos que pueden hacer un cambio? Uno de ellos tiene que ver con articular la política de seguridad y de justicia. Prácticamente hemos visto en el país pues un incremento de la militarización, un incremento del despliegue operativo, pero incluso ese personal no está capacitado para dar una respuesta adecuada, para atender a las personas en caso de la comisión de un delito.
ahí sí necesitamos empezar a conciliar la visión entre seguridad y justicia, porque tampoco la respuesta es simplemente meter a las personas a la prisión sin desarrollar la investigación y pues ahora sí que afectando también sus derechos humanos. Necesitamos, por un lado, articular esta política que concilie la seguridad con la justicia. Y otro de los elementos importantísimos, la justicia, al ser una prioridad, tiene que tener un presupuesto adecuado y tiene que acompañarse en el desarrollo de capacidades en todas las instituciones. Y no solo hablo de las fiscalías y de los tribunales, sino también de las instituciones que están ahí para salvaguardar nuestros derechos, como son las defensorías públicas en caso de que seamos acusadas de un delito, o bien las comisiones de víctimas cuando sufrimos un delito. Estas instituciones, no solo teniendo el presupuesto adecuado, requieren empezar a profesionalizar al personal y establecer medidas específicas de cómo atender los casos. Y esto no requiere esperar tiempo, sino más bien tener guías muy claras de cuáles son los casos que requieren ser investigados, ser esclarecidos los hechos y además acompañarse de una reparación del daño. Y esto está muy acompañado de lo que ya también mencionabas, que es la justicia alternativa. Podría estar resolviendo casi el 40% de los delitos en cada uno de los estados. Casi todos son delitos patrimoniales, distintos tipos de robos, y estos podrían tener una respuesta en menos de un mes, podrían involucrar la reparación económica del daño y así ya permitiríamos, por un lado, descongestionar a las instituciones para que se enfoquen en lo prioritario y, por otro, asegurar una respuesta expedita a las personas que vieron afectados sus derechos. Y esto se estaría acompañando también con asegurar investigaciones sólidas en los casos que vulneran pues nuestros bienes jurídicos más preciados, nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra libertad personal. Debería de haber un catálogo de delitos que cuando las autoridades tomen conocimiento de esos delitos deben de llegar hasta las últimas consecuencias y lograr en todos los casos que las víctimas sean asistidas y acompañadas durante todo el proceso penal para asegurar que la respuesta que se logre realmente está asegurando pues la justicia a las personas. Ahí hay varias herramientas que hemos puesto pues a disposición de todas las personas y creemos pues que esa es una de las rutas que tenemos que seguir para consolidar un Estado de Derecho en México. Sin duda son extraordinarias propuestas, me parece que todas son muy viables. Esperamos también y exhortar a las autoridades del Estado mexicano a atender estos importantes puntos que van a ser de utilidad para resolver este tema tan complicado de impunidad en México. Pero querida Cristel, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte redes sociales, cómo te contactamos, cómo podemos consultar este informe, estos hallazgos de impunidad. Pues muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Invitamos a toda la audiencia a que conozca mucho más de qué va la justicia penal, a que en sus propios estados pues demanda a las autoridades una mejor respuesta y para eso necesitamos estar informados. Invitamos a las personas a consultar nuestro reporte hallazgos en la página www.mexicoevalua.org. Ahí van a ver cada año nuestra publicación, están los datos también en formato abierto para quienes se quieran meter, analizar con mayor detalle por tipo de delito, por tipo de persona, por municipio. Tenemos la información que justamente buscamos que sea utilizada por periodistas, por la sociedad civil y por cualquier ciudadano interesado en estos temas. E invitamos también a seguirnos en las redes sociales, en la plataforma X, anteriormente Twitter, @mexevalúa o bien @Cris_Ross. Ahí podemos estar respondiendo cualquier pregunta que tengan también relacionada con estos temas. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Cristel, y también a todo el equipo de México Evalúa. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de 660 AM, App Imer y diversas plataformas digitales donde se escuchan las estaciones oficiales del país. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, Cristel. Muchas gracias. Bye. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.